Padre Pío acababa de terminar la misa cuando una niña desconocida se acercó al altar. Tenía el rostro sucio, los pies descalzos y una mirada perdida que parecía no pertenecer a este mundo. No hablaba, nadie la había visto entrar. Se paró frente al coro vacío y de repente, sin pronunciar una sola palabra, colocó sus manos sobre el pecho y comenzó a emitir un canto que no salía de su boca, sino de algún lugar más profundo, más sagrado. Las notas eran tan puras que los pocos fieles presentes dejaron de respirar. Padre Pío, desconcertado, sintió una presencia divina envolver el templo. Pero lo que sucedió después, nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para ver, porque aquella niña que nadie conocía estaba presta a revelar un secreto que no era suyo. Quédate hasta el final, porque lo que ella lleva va a cambiar tu fe para siempre. La niña, llamada María, de apenas 9 años, había soñado toda su vida con cantar en el coro de la iglesia. Desde que era pequeña, sus ojos brillaban cada vez que escuchaba las melodías que resonaban entre los vitrales de la pequeña parroquia de San Giovanni Rotondo. Para ella, el canto no era solo un sonido, era una forma de elevarse, de conectar con algo más grande que el mundo que conocía. En su mente infantil, imaginaba su voz unida a las de los demás, formando un coro que alcanzara el cielo. Cada domingo, se sentaba en los bancos más cercanos al altar, con las manos apretadas contra su pecho, siguiendo las notas con movimientos silenciosos de los labios, como si de alguna manera pudiera participar a pesar de su condición. María no había elegido ser muda. Ese silencio la había acompañado desde el día en que nació, un regalo amargo que la aislaba de los demás niños, pero que nunca apagó su anhelo de cantar. Sin embargo, ese sueño, tan puro y lleno de inocencia, se encontró con un muro implacable. Los líderes del coro, hombres y mujeres de rostros severos que veían la música como un privilegio reservado para los aptos, la rechazaron sin piedad. Un día, durante un ensayo abierto a los niños de la aldea, María se acercó con timidez, sus piececitos descalzos dejando pequeñas marcas en el suelo polvoriento de la iglesia. Llevaba un vestido raído, hecho a mano por su madre, y sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Con gestos torpes pero llenos de intención, intentó unirse a los demás, moviendo las manos como si dirigiera una melodía invisible. Los niños, al principio, la miraron con curiosidad, pero los líderes del coro, con sus túnicas impecables y sus voces autoritarias, la apartaron de inmediato. «No puedes cantar si no tienes voz», le espetaron con desprecio, mientras las risas crueles de algunos pequeños resonaban en el espacio sagrado. Imagina su rostro en ese momento, lleno de polvo de los caminos que recorrió para llegar, surcado por lágrimas que caían silenciosamente, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza. La apartaron como si fuera un estorbo, empujándola hacia un rincón donde nadie la viera, mientras los demás continuaban su práctica sin mirarla. Ese rechazo no fue solo un acto de exclusión, fue una herida profunda en su alma infantil. María, con su corazón lleno de fe y su deseo de pertenecer, no entendía por qué su silencio era un delito. ¿Cómo podían juzgarla tan duramente cuando su intención era honrar a Dios con lo que llevaba dentro? Los líderes del coro, cegados por sus propias normas, no vieron la pureza en sus ojos ni el amor que la impulsaba. Para ellos, era una niña defectuosa, indigna de un lugar entre los cantores. Los otros niños, influenciados por esa actitud, comenzaron a burlarse, sus risas cortantes como cuchillos que cortaban su sueño en pedazos. Algunos le señalaban y susurraban, mientras otros imitaban su mudez con gestos burlones, haciendo que María bajara la cabeza, su cabello desordenado cubriendo su rostro humillado. Ese día regresó a casa con el corazón roto,
sus piececitos dejando huellas de polvo y tristeza en el sendero, mientras el eco de las risas resonaba en su memoria. La injusticia de ese momento es desgarradora. ¿Cómo puede alguien, especialmente en un lugar sagrado como la iglesia, herir a una niña tan vulnerable? María no pedía lástima, solo quería un espacio donde su alma pudiera expresarse, donde su silencio encontrara un eco. Pero la sociedad, con sus reglas inflexibles, la condenó sin darle una oportunidad. Ese rechazo despertó en ella una mezcla de dolor y determinación. Una chispa que, aunque apagada por la humillación, no se extinguió por completo. En las noches siguientes, se sentaba sola en su pequeña habitación, mirando por la ventana hacia la iglesia iluminada por la luna, imaginando que algún día su voz, aunque muda, sería escuchada. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella le decía que su sueño no estaba perdido para siempre. Este episodio inicial no solo muestra la crueldad humana, sino también la resiliencia de un espíritu infantil frente a la adversidad. La imagen de María, apartada y llorando, se graba en la mente como un recordatorio de las injusticias que a menudo pasan desapercibidas. Su dolor es palpable, y al imaginarlo, sientes una opresión en el pecho, una empatía que te hace preguntarte, ¿qué harías si vieras a una niña así siendo rechazada? La historia de María no termina aquí. Es el comienzo de un viaje que desafiará las expectativas y revelará un milagro que transformará su vida y la de todos los que la rodean. Pero ese primer golpe, esa humillación pública, es la semilla de todo lo que vendrá. Un contraste que hará que la redención futura sea aún más poderosa. ¿Cómo puede una niña muda, tan profundamente herida, encontrar su voz? Esa pregunta te acompañará, alimentando tu curiosidad y tu deseo de seguir esta narrativa hasta su sorprendente desenlace. Una tarde, María aparece sola en la iglesia de San Giovanni Rotondo, sin que nadie sepa de dónde vino. El sol comenzaba a descender, tiñendo los vitrales de la antigua iglesia con tonos cálidos de naranja y púrpura, proyectando reflejos danzantes sobre los bancos de madera desgastados por el tiempo. El aire dentro del templo estaba quieto, cargado con el aroma a incienso y cera derretida de las velas que parpadeaban débilmente cerca del altar. Nadie había notado su llegada. Las puertas pesadas de roble no crujieron, ni se escucharon pasos en el pasillo central. Era como si hubiera surgido de la nada, un espectro silencioso que se materializó en el corazón del lugar sagrado. Sus pies descalzos, endurecidos por caminatas interminables, dejaban pequeñas marcas húmedas en el suelo frío de piedra, cada huella un testimonio de su viaje desconocido. Llevaba un vestido raído, de un gris desvaído, que alguna vez pudo haber sido blanco, con los bordes deshilachados rozando sus tobillos sucios. Su cabello, oscuro y enredado, caía sobre su rostro, enmarcando unos ojos grandes que reflejaban una mezcla de tristeza profunda y una chispa de esperanza que parecía desafiar su propia existencia. Padre Pío, que acababa de terminar de organizar los objetos del altar tras la misa, levantó la vista y la vio. Estaba de pie al final del pasillo, inmóvil, como una figura pintada en un cuadro antiguo. El fraile, con su túnica marrón y su rostro surcado por las marcas de una vida de devoción, sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espalda. No era el frío de la iglesia, ni el cansancio acumulado de sus oraciones. Era algo más, una sensación que lo llenó de una mezcla de asombro y reverencia. Sus manos, que sostenían un misal, temblaron ligeramente, y su respiración se detuvo por un instante. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué sus ojos, tan llenos de un dolor que no podía expresar con palabras, lo miraban directamente, como si esperaran algo de él? Padre Pío, acostumbrado a las confesiones y los milagros,
sintió que este encuentro era diferente, un momento que trascendía lo ordinario. La curiosidad comenzó a crecer en su interior, una necesidad urgente de entender qué la había traído hasta allí, sola y vulnerable, en un lugar donde las almas suelen buscar consuelo. María dio un paso adelante, sus piececitos dejando una nueva marca en el suelo. El sonido de su movimiento, aunque leve, resonó en el silencio de la iglesia como un eco que despertaba algo dormido. Su postura era encorvada, como si cargara un peso invisible, pero sus ojos no se apartaban de Padre Pío. En ellos se podía leer una historia de abandono. Quizás había caminado días enteros desde algún rincón olvidado de la aldea, o tal vez venía de un lugar más allá de lo comprensible. Nadie en la congregación la reconocía. Las pocas personas que quedaban tras la misa murmuraban entre sí, confundidas, preguntándose de dónde había salido esta niña muda que parecía perdida en el tiempo. Sus ropas estaban cubiertas de polvo y pequeñas briznas de hierba seca, como si hubiera atravesado campos y senderos sin descanso. Sin embargo, había algo en su mirada que desmentía su apariencia frágil, una determinación silenciosa, un propósito que la había guiado hasta el altar. Padre Pío dejó el misal sobre el altar y se acercó lentamente, con pasos mesurados, como si temiera espantarla. El crujir de su túnica llenaba el espacio, rompiendo el silencio que parecía sagrado. Cuando estuvo a pocos metros, se detuvo y la observó con atención. La niña no hizo ningún gesto para hablar. Su mudez era evidente, pero sus ojos transmitían un mensaje que las palabras no podían contener. Padre Pío sintió un nudo en la garganta, una mezcla de compasión y asombro, porque esta niña, muda y abandonada, había elegido este momento para acercarse al altar. ¿Era una casualidad o un designio divino? La pregunta flotaba en el aire, alimentando una curiosidad que te mantendrá atento a cada detalle. El fraile extendió una mano con suavidad, invitándola a acercarse, y María, tras un instante de duda, dio otro paso, sus huellas marcando el camino hacia él. El encuentro no era solo entre dos personas, parecía un cruce de destinos. La iglesia, con sus paredes de piedra testigo de siglos de oración, parecía contener el aliento. Las velas parpadearon ligeramente, como si respondieran a una presencia invisible. Padre Pío, con su experiencia en lo sobrenatural, sabía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La niña, con su silencio y su mirada perdida, era un enigma viviente, una pieza de un rompecabezas que aún no podía descifrar. Había venido a buscar ayuda, o traía consigo algo que necesitaba ser liberado. La mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos sugería que su llegada no era accidental, que había un propósito detrás de su presencia en ese lugar sagrado. La escena te envuelve, te hace querer saber más, te lleva a imaginar qué secretos guarda esta niña y cómo su encuentro con Padre Pío cambiará el curso de sus vidas. A medida que el sol se hundía más allá de los vitrales, la luz se tornó más suave, bañando a María y Padre Pío en un resplandor dorado que parecía bendecir el momento. El fraile, con su corazón abierto a lo divino, sintió que este encuentro era el inicio de algo que desafiaría toda lógica. La niña, aunque muda, parecía estar a punto de romper el silencio de una manera que nadie esperaba. Este momento de conexión inesperada, cargado de misterio y emoción, te mantiene al borde de tu asiento, ansioso por descubrir qué sucederá a continuación. La llegada de María a la iglesia no es solo un evento, es el preludio de un milagro que transformará la fe de todos los que lo presencien. De pronto, María coloca sus manos sobre el pecho y, sin abrir la boca, un canto celestial llena el aire. El momento ocurre en el corazón de la iglesia de San Giovanni Rotondo, donde el silencio que reinaba tras su llegada inesperada se rompe de manera abrupta
y sobrecogedora. La niña, con su vestido raído y sus piececitos descalzos, aún marcando el suelo frío, se detiene frente al altar. Sus ojos grandes y brillantes, fijos en un punto invisible más allá del espacio físico. Sus manos pequeñas, temblorosas pero decididas, se posan sobre su corazón, como si intentara liberar algo que llevaba guardado en lo más profundo de su ser. No hay movimiento de labios, no hay sonido que provenga de su garganta. Sin embargo, un canto comienza a emerger, puro y etéreo, como si las notas mismas se materializaran desde el éter, desde un lugar sagrado más allá de la comprensión humana. Las primeras notas son suaves, casi un susurro, pero pronto se elevan, llenando cada rincón de la iglesia con una armonía que parece tejida por ángeles. Las notas, cristalinas y llenas de una emoción indescriptible, resuenan como si vinieran del cielo mismo. El aire parece vibrar con cada tono, y los vitrales, bañados por la luz del atardecer, reflejan destellos dorados y lilas que danzan en las paredes de piedra, como si el templo entero respondiera a la música. Los pocos fieles que permanecían en la iglesia, aún murmurando sobre la presencia de la niña, se paralizan al instante. Sus rostros, marcados por la curiosidad o la indiferencia, se transforman en máscaras de asombro y reverencia. Algunos dejan caer sus rosarios, otros se llevan las manos al pecho, como si intentaran contener el latido acelerado que el canto provoca. El sonido no se parece a nada que hayan escuchado antes. Es una melodía que trasciende las limitaciones humanas. Una sinfonía que parece llevar consigo el peso de siglos de oración y sufrimiento. Los pájaros fuera de la iglesia, atraídos por el canto, se posan en las ventanas, sus siluetas negras recortadas contra los vidrios coloreados, como testigos mudos de lo inexplicable. Padre Pío, que había estado observando a María con una mezcla de compasión y desconcierto, cae de rodillas frente al altar. Sus manos, normalmente firmes en la oración, tiemblan mientras se apoya en el suelo frío. El fraile, con su túnica marrón y su rostro surcado por arrugas de devoción, siente una presencia divina envolver el templo. No es solo el canto lo que lo afecta, es la certeza de que algo sobrenatural está ocurriendo, algo que desafía las leyes de la naturaleza y el entendimiento humano. Sus ojos, llenos de lágrimas no derramadas, se alzan hacia María, quien permanece inmóvil, con las manos aún sobre el pecho, como un canal para una fuerza que no le pertenece. El canto continúa, subiendo y bajando en una cadencia que parece contar una historia antigua, una narrativa de dolor, esperanza y redención que resuena en cada alma presente. Padre Pío, con su experiencia en milagros y visiones, sabe que está ante algo que va más allá de su comprensión, y su corazón se llena de una mezcla de temor y gratitud. ¿Cómo es posible que una niña muda cante así? La pregunta flota en el aire, alimentando un misterio que te llevará a cuestionar lo imposible. María, cuya voz nunca había sido escuchada por nadie, ahora llena la iglesia con un sonido que parece provenir de un lugar celestial. No hay movimiento de su garganta, ni aliento visible que dé vida a las notas. El canto parece surgir directamente de su alma, como si un espíritu la hubiera elegido como instrumento. Los fieles, aún paralizados, intercambian miradas de incredulidad, algunos santiguándose, otros cayendo de rodillas junto a Padre Pío. El sonido es tan puro que parece limpiar el aire, disipando el polvo y las sombras que habitan el templo. Las velas, que parpadeaban débilmente momentos antes, arden con una luz más intensa, como si respondieran a la presencia divina que el canto trae consigo. El eco de las notas rebota en las paredes de piedra, creando una armonía que envuelve a todos, un manto sonoro que trasciende el tiempo y el espacio.
Este milagro inesperado no solo desafía la lógica, sino que despierta una serie de preguntas que mantienen la atención cautiva. ¿Es María un mensajero del más allá? ¿Está canalizando el alma de alguien que no pudo cantar en vida? La ausencia de explicación amplifica el impacto, dejando a los presentes y a ti como espectador en un estado de asombro y expectativa. Padre Pío, con su rostro iluminado por la luz de las velas y el resplandor del milagro, murmura una oración entre dientes, buscando respuestas en su fe profunda. La niña, en el centro de todo, permanece inmóvil, como una estatua viva, mientras el canto continúa, cada nota más hermosa que la anterior, como si el cielo mismo hubiera decidido romper el silencio de María para revelar un propósito mayor. Este momento cargado de emoción y misterio te invita a explorar lo desconocido, a cuestionar los límites de lo posible y a esperar con ansias la revelación que está por venir. La escena se detiene en un clímax de suspense. El canto alcanza una nota final, sostenida y poderosa, que parece suspendida en el aire como una promesa. Los fieles contienen el aliento y Padre Pío, con las manos extendidas hacia María, siente que este milagro es solo el comienzo de algo aún más grande. La Iglesia, ahora un escenario de lo divino, guarda el secreto de cómo una niña muda puede producir un sonido tan celestial. Este misterio te lleva a un viaje interior, donde la fe y la incredulidad chocan y donde cada detalle, el brillo de sus ojos, el temblor de sus manos, la luz que danza en los vitrales, te mantiene al borde de tu asiento, ansioso por descubrir qué significa este canto que no explica. Mientras el canto cesa, María se gira hacia Padre Pío y, con gestos temblorosos, señala su corazón. El eco de las notas celestiales aún vibra en el aire de la iglesia de San Giovanni Rotondo, dejando un silencio cargado de asombro entre los fieles que han sido testigos del milagro. La niña, con su vestido raído y su rostro sucio iluminado por la luz dorada que se filtra a través de los vitrales, permanece inmóvil por un instante, como si el esfuerzo de liberar ese canto la hubiera dejado exhausta. Sus manos pequeñas, que momentos antes estaban posadas sobre su pecho, comienzan a temblar mientras las levanta lentamente hacia Padre Pío. Con un movimiento vacilante, señala su corazón, un gesto que parece más una súplica que una acción deliberada. Sus ojos, antes llenos de una mezcla de tristeza y esperanza, ahora reflejan una intensidad que trasciende su edad, como si cargara un peso que no le pertenece. Padre Pío, aún de rodillas frente al altar, siente un escalofrío recorrer su cuerpo, una señal de que algo aún más extraordinario está por revelarse. De sus manos surge una visión, un destello de imágenes que parece materializarse en el aire frente a los presentes. La iglesia, con sus paredes de piedra y su atmósfera solemne, se transforma en un lienzo donde el pasado cobra vida. Las velas parpadean con más fuerza y una brisa sutil recorre el templo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para dejar paso a esta revelación. Las imágenes muestran a una mujer del siglo XVIII, vestida con una túnica sencilla pero elegante, de un color desvaído que sugiere siglos de olvido. Su rostro, bello pero marcado por el sufrimiento, está enmarcado por un cabello oscuro que cae en mechones desordenados. La mujer canta himnos prohibidos, su voz resonando en un bosque oscuro donde una multitud la rodea, con antorchas en mano y rostros llenos de odio. Es acusada de brujería, un crimen fabricado por su don de cantar melodías que desafían las normas de su época. La visión muestra su juicio, gritos, cadenas y finalmente su silencio forzado cuando una mano cruel le tapa la boca, apagando su voz para siempre.
Su figura se desvanece en la niebla, dejando tras de sí un eco de dolor que parece impregnar el aire de la iglesia. María no canta por sí misma, lleva la voz de un alma atrapada. La comprensión golpea a Padre Pío como un relámpago. La niña, muda desde su nacimiento, no es la fuente de ese canto celestial. Es un canal, un instrumento a través del cual un espíritu silenciado busca redención. Sus gestos temblorosos y su mirada intensa sugieren que ella misma no comprende del todo lo que está ocurriendo, como si fuera una mensajera inconsciente de un mensaje divino. Los fieles, aún paralizados por el milagro del canto, ahora susurran entre sí, sus rostros mostrando una mezcla de temor y fascinación. Algunos se santiguan, otros caen de rodillas junto a Padre Pío, mientras la visión de la mujer del siglo XVIII se desvanece lentamente, dejando un vacío que pesa en el ambiente. La iglesia, antes llena de luz y armonía, parece ahora un puente entre dos épocas, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran en un misterio que desafía la razón. ¿Qué conexión tiene esta niña con ese pasado olvidado? La pregunta resuena en la mente de todos, tejiendo un enigma que se entrelaza con la emoción del momento. Padre Pío, con su experiencia en lo sobrenatural, intuye que María podría ser un vínculo con esa mujer, quizás una descendiente o un alma elegida para liberar a otra atrapada en el tiempo. La visión sugiere una historia de injusticia. La mujer, acusada falsamente, fue silenciada por su don, y su voz, reprimida durante siglos, encontró en María un medio para resurgir. Las lágrimas comienzan a correr por el rostro del fraile, no solo por la belleza del canto, sino por el dolor de esa alma que ha esperado tanto por ser escuchada. La niña, aún de pie, baja las manos lentamente, como si el peso de esa conexión la hubiera agotado, y su mirada se encuentra con la de Padre Pío en un instante de mutua comprensión silenciosa. La emoción y el enigma se entrelazan aquí de una manera que te mantiene al borde de tu asiento. El contraste entre la inocencia de María y el sufrimiento de la mujer del pasado crea una narrativa cargada de empatía y suspense. Los fieles, ahora más cerca del altar, observan con reverencia, algunos con las manos extendidas hacia la niña, como si pudieran tocar el milagro que ella encarna. La luz de las velas parece intensificarse, proyectando sombras que danzan en las paredes, como si las almas de antaño estuvieran presentes, testigos de este momento trascendental. Padre Pío, con su corazón abierto, siente que este encuentro es un llamado divino, una oportunidad de sanar una herida que ha durado siglos. La niña, aunque muda, ha traído consigo una voz que no es la suya, un secreto que no pertenece a su tiempo y que ahora depende de él desentrañar. El aire en la iglesia se carga con una energía palpable, una mezcla de paz y tensión. La visión de la mujer desaparece por completo, pero su eco permanece, susurrando en las notas residuales que aún parecen flotar. María, exhausta, se tambalea ligeramente, y Padre Pío se levanta para sostenerla, sus manos temblorosas encontrando las de ella. En ese contacto, siente un calor que no explica, una confirmación de que este milagro está conectado a un propósito mayor. Los fieles, con lágrimas en los ojos, comienzan a orar en voz baja, como si el canto hubiera abierto una puerta al cielo. Este momento de reviravolta no solo cambia la percepción de María como una niña común, sino que la eleva a un símbolo de redención, un puente entre el pasado olvidado y el presente redentor. La pregunta de su conexión con esa mujer permanece sin respuesta, alimentando tu curiosidad y dejándote ansioso por descubrir cómo esta historia se resolverá. Mientras el canto cesa, María se gira hacia Padre Pío y con gestos temblorosos señala su corazón.
El último eco de las notas celestiales aún reverbera en las paredes de la iglesia de San Giovanni Rotondo, un sonido que parece haberse grabado en el alma de todos los presentes. La niña, con su figura frágil envuelta en un vestido raído y sus piececitos descalzos aún marcados en el suelo frío, permanece inmóvil por un instante tras el milagro. Sus manos, que momentos antes descansaban sobre su pecho liberando aquel canto inexplicable, comienzan a temblar mientras las alza lentamente hacia Padre Pío. Con un movimiento vacilante, casi suplicante, señala su corazón, un gesto que trasciende el silencio de su mudez y transmite una urgencia profunda. Sus ojos, antes llenos de una mezcla de tristeza y esperanza, ahora brillan con una intensidad que parece venir de otro tiempo, como si cargara un secreto que no le pertenece. Padre Pío, aún de rodillas frente al altar con las manos apoyadas en el suelo, siente un escalofrío recorrer su cuerpo, un presentimiento de que lo que está por revelar cambiará todo. De sus manos surge una visión, un destello de imágenes que se materializa en el aire como un velo etéreo frente a los presentes. La iglesia, con su atmósfera solemne y sus vitrales teñidos por la luz del atardecer, se convierte en un portal donde el pasado cobra vida. Las velas parpadean con más fuerza y una brisa sutil recorre el templo, levantando polvo y hojas secas que habían caído cerca del altar, como si el viento trajera consigo los suspiros de otra era. Las imágenes muestran a una mujer del siglo XVIII, su figura envuelta en una túnica sencilla pero elegante, de un color que el tiempo ha desvaído hasta un gris melancólico. Su rostro, bello pero marcado por el sufrimiento, está enmarcado por mechones de cabello oscuro que caen desordenados sobre sus hombros. La visión la captura cantando himnos prohibidos en un bosque oscuro, su voz resonando entre los árboles mientras una multitud la rodea, sosteniendo antorchas que arrojan sombras danzantes en la noche. Los rostros de la multitud están contorsionados por el odio y el miedo. La acusan de brujería, un delito inventado por su don de entonar melodías que desafían las normas de su tiempo. La escena se oscurece cuando la atan con cuerdas ásperas y una mano cruel le tapa la boca, silenciándola para siempre. Su figura se disuelve en la niebla, dejando un eco de dolor que impregna el aire de la iglesia como un lamento atrapado. María no canta por sí misma, lleva la voz de un alma atrapada. La revelación golpea a Padre Pío como un rayo de luz divina. La niña, muda desde su nacimiento, no es la fuente de aquel canto celestial. Es un canal, un instrumento elegido por un espíritu silenciado que busca redención. Sus gestos temblorosos y su mirada intensa sugieren que ella misma apenas comprende la magnitud de lo que está ocurriendo, como si fuera una mensajera inconsciente de un mensaje celestial. Los fieles, aún paralizados por el milagro del canto, ahora susurran entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de temor reverencial y fascinación. Algunos se santiguan con manos temblorosas, otros caen de rodillas junto a Padre Pío, mientras la visión de la mujer del siglo XVIII se desvanece lentamente, dejando un vacío que pesa en el ambiente. La iglesia, antes un refugio de paz, se transforma en un puente entre dos épocas, un lugar donde el pasado olvidado y el presente se encuentran en un misterio que desafía la comprensión humana. ¿Qué conexión tiene esta niña con ese pasado olvidado? La pregunta resuena en la mente de todos, tejiendo un enigma que se entrelaza con la emoción del momento. Padre Pío, con su experiencia en lo sobrenatural, intuye que María podría ser un vínculo con esa mujer, quizás una descendiente lejana o un alma elegida para liberar a otra atrapada en el tiempo. La visión sugiere una historia de injusticia desgarradora. La mujer, acusada falsamente por su don, fue silenciada por una sociedad intolerante y su voz, reprimida durante siglos, encontró en María un medio para resurgir.
Las lágrimas comienzan a correr por el rostro del fraile, no solo por la belleza del canto, sino por el dolor de esa alma que ha esperado tanto por ser escuchada. La niña, aún de pie, baja las manos lentamente, como si el peso de esa conexión la hubiera agotado, y su mirada se encuentra con la de Padre Pío en un instante de mutua comprensión silenciosa, un lazo que trasciende las palabras. La emoción y el enigma se entrelazan aquí de una manera que te mantiene al borde de tu asiento. El contraste entre la inocencia de María y el sufrimiento de la mujer del pasado crea una narrativa cargada de empatía y suspense. Los fieles, ahora más cerca del altar, observan con reverencia, algunos con las manos extendidas hacia la niña, como si pudieran tocar el milagro que ella encarna. La luz de las velas parece intensificarse, proyectando sombras que danzan en las paredes, como si las almas de antaño estuvieran presentes, testigos de este momento trascendental. Padre Pío, con su corazón abierto a lo divino, siente que este encuentro es un llamado celestial, una oportunidad de sanar una herida que ha durado generaciones. La niña, aunque muda, ha traído consigo una voz que no es la suya, un secreto que no pertenece a su tiempo y que ahora depende de él desentrañar su significado. El aire en la iglesia se carga con una energía palpable, una mezcla de paz y tensión. La visión de la mujer desaparece por completo, pero su eco permanece, susurrando en las notas residuales que aún parecen flotar, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. María, exhausta, se tambalea ligeramente y Padre Pío se levanta para sostenerla, sus manos temblorosas encontrando las de ella. En ese contacto siente un calor que no explica, una confirmación de que este milagro está conectado a un propósito mayor. Los fieles, con lágrimas en los ojos, comienzan a orar en voz baja, como si el canto hubiera abierto una puerta al cielo. Este momento de reviravolta no solo cambia la percepción de María como una niña común, sino que la eleva a un símbolo de redención, un puente entre el pasado olvidado y el presente redentor. La pregunta de su conexión con esa mujer permanece sin respuesta, alimentando tu curiosidad y dejándote ansioso por descubrir cómo esta historia se resolverá en los momentos por venir.